Muy buenas tardes amigos de Encuentro de Negocios, como siempre un gusto saludarlos en esta tarde de miércoles ya 11 de febrero del año 2026. Yo soy Brian Ramírez, hoy tenemos bastante información de negocios, hablaremos sobre pues esta crisis energética que enfrenta Cuba. La isla enfrenta una crisis de abastecimiento de combustible que está paralizando literalmente la economía de este país y que incluso algunas aerolíneas extranjeras están suspendiendo sus vuelos a la isla. Hablaremos de eso aquí en Encuentro de Negocios. También vamos a hablar sobre lo que sucede en los mercados, la caída de las acciones de software de la semana pasada, pues mantiene a los mercados nerviosos porque, bueno, esta caída vinculada a que la inteligencia artificial empezará a tomar mayor protagonismo más que el software y que podría rebasarlo y que incluso aquí lo hemos platicado en Encuentro de Negocios sobre cómo es que algunas compañías tecnológicas, empresas de software, principalmente los CRM, son indispensables para el manejo de la relación con clientes de muchas grandes compañías, pues estaba siendo rebasada por otras que estaban adoptando inteligencia artificial. Bueno, pues ese escenario que lo platicábamos hace algunos meses, hoy empieza a pegar a los mercados por el miedo que existe para que algunas compañías pues empiecen a acelerar la adopción de inteligencia artificial y la era del software empiece a disiparse, aunque algunos analistas de inversión dicen que es muy pronto para este escenario, pero pues bueno, no deja de ser una realidad que pudiera cumplirse en el corto plazo y en el mediano plazo, que de esto hablábamos ya en algún momento aquí en el programa. Y también hablaremos sobre Spotify. Bueno, las acciones de Spotify tuvieron un alza casi del 15% y algunos analistas hablan de que podía crecer aún más el precio de la acción, algo que nos llama mucho la atención y platicaremos aquí en el programa. Tenemos también nuestra cápsula marketing para todos y Mundo Cripto con el análisis del criptomercado que pues prácticamente esta semana ha tenido también una caída del Bitcoin que ha llegado más abajo de los $65,000 por unidad. De eso hablaremos en nuestra cápsula Mundo Cripto. Vamos con la primera cápsula esta tarde de marketing para todos y comenzamos aquí en Encuentro de Negocios. Hola, hola, bienvenidos a Marketing para Todos, el espacio donde el marketing deja de ser complicado y se convierte en una herramienta real para hacer crecer tu negocio. Yo soy Nicole García y hoy vamos a hablar de algo súper importante, y es cómo aprovechar el Día del Amor y la Amistad para aumentar tus ventas sin necesidad de hacer grandes inversiones. El 14 de febrero no solamente es una fecha bonita, es una oportunidad muy estratégica. Las personas lo que realmente quieren es regalar, sorprender, compartir, etc. Y es ahí donde tu emprendimiento puede entrar en acción. Voy a compartirte una serie de estrategias que a lo mejor puedan servirte. La primera es que crees algo especial para la fecha. Es decir, no vendas lo mismo de siempre. Arma combos, paquetes o promociones temáticas. Puede ser un 2x1 para compartir, un kit de amistad o incluso una opción para quienes realmente se cuidan solos. La clave está en adaptar tu oferta a esta ocasión. La número 2. Agrega un detalle que marque diferencia. Personaliza. Un mensaje especial, un empaque distinto, una presentación más cuidada. En estas fechas emocionales, los detalles pequeños hacen que tu marca se sienta más cercana. Estrategia número 3. Comunica emoción, no solamente el precio. No digas, compra ahora. Habla de sorprender, de compartir, de mostrar cariño. Recuerda, las personas compran lo que sienten, no solamente lo que necesitan. Como última estrategia, activa tus redes sociales. Haz dinámicas, preguntas, frases que la gente realmente quiere compartir. El Día del Amor y la Amistad es perfecto para generar interacción y que tu marca tenga más visibilidad. Un dato clave es que esta fecha no es exclusiva para las grandes marcas. Tu emprendimiento también puede destacar, solamente si entiende la emoción del momento y transforma en una propuesta atractiva. El marketing
No solamente se trata de vender más por vender, se trata de conectar mejor. Yo soy Nicole García y esto fue Marketing para Todos en Encuentro de Negocios. Nos escuchamos en la próxima cápsula. Continuamos en Encuentro de Negocios. Les recordamos que nos puede seguir en las redes sociales, nos puede seguir también en el podcast. Puede encontrar esta y todas las emisiones desde hace 7 años en todas las plataformas de música vía streaming. Allí puede encontrarnos como Encuentro de Negocios y escucharnos cuando guste y escuchar todas aquellas emisiones de lo que luego platicamos por aquí, que ya hemos platicado antes. Pues ahí está guardado en el podcast de Encuentro de Negocios. Bueno, pues vamos a hablar sobre Cuba. Este escenario que tiene la isla, muy lamentable, que rebasa más allá del embargo que ha tenido por décadas el gobierno cubano. Ahora con las presiones de Donald Trump de sancionar a aquel país que le proporcione combustible a la isla. Y en este entorno en el que poco a poco se ha quedado sin combustible este país caribeño, pues ha afectado a muchos sectores, y uno de ellos es el de las aerolíneas, donde aún el día de ayer pues se veía o se anunciaba más bien que muchas compañías suspendían sus servicios, aerolíneas canadienses que suspendían de manera temporal sus servicios hacia Cuba debido a la escasez de combustible de aviación en la isla y pues de combustible en general. Cuba advirtió el domingo a las aerolíneas que no podrían repostar en su principal aeropuerto de La Habana durante al menos un mes a partir de esta semana. Aerolíneas como Air Canada, la aerolínea que es pues insignia del país del norte del continente, había anunciado que suspendía inmediatamente sus operaciones a este destino caribeño vacacional como consecuencia de este anuncio, que de hecho el anuncio se hizo el domingo, que prácticamente contaban con 24 horas de combustible. El aeropuerto de La Habana, el aeropuerto José Martí de La Habana, pues contaba solamente con 24 horas de combustible. Después de eso ya no podrían abastecer de combustible a los aviones que aterrizaran en ese aeropuerto. Aerolíneas como WestJet, la segunda mayor aerolínea de Canadá, y Air Transat dijeron inicialmente que continuarían sus operaciones con medidas de contingencia que incluían paradas para repostar, prácticamente nada más llegar, subir pasajeros y continuar su viaje como una especie de escala. Pero después, esta misma semana, estas aerolíneas decidieron suspender su servicio. Las medidas suponen un duro golpe a la isla, incluso un duro golpe no visto desde la caída de la Unión Soviética. Cuando cae la Unión Soviética, pues prácticamente se disuelve la Unión Soviética, la isla dejó de recibir ayuda de este gran país que ya no existía. Y entonces llegó esto que se le conoció como el periodo especial, donde muchos de los recursos que llegaban desde la Unión Soviética dejaron de llegar. Pues bueno, este escenario es un poco más complicado que el que se veía hace más de 30 años y está teniendo un duro golpe total y podría paralizar por completo, ya está paralizando la economía de este país y el turismo, que es una fuente vital de divisas frente a las sanciones económicas que tiene Estados Unidos desde hace décadas y que buscan presionar a la isla para un cambio de régimen. Y bueno, Donald Trump pareciera que está asfixiando economías y algunas otras buscándolas manejar a su antojo. Y Donald Trump pues, ha aumentado la presión, amenazando con aranceles, como lo decíamos, a cualquier país que suministre petróleo a la nación gobernada por el comunismo, y que obviamente pues bueno, la ideología de Estados Unidos, de Donald Trump y en general pues en contra de estas ideologías, pero va más allá. Después de la caída del cambio de régimen en Venezuela, se suspendió el envío de petróleo a la isla. México enviaba también petróleo, se dejó de enviar y está asfixiando a la isla. Y el gobierno cubano no puede comprarle petróleo a otros países porque no se lo quieren vender. En el caso, por ejemplo, de Jamaica, este país también caribeño, decidió no vender
petróleo a Cuba por miedo a las sanciones arancelarias de Donald Trump. Y aquí lo dijimos en algún momento también, hace algunos meses. Donald Trump utiliza los aranceles como un arma de guerra y lo está haciendo. Habrá que ver cómo le funciona en otras partes del mundo, como en Medio Oriente, con Irán, que es otro escenario. Tal vez América Latina pueda tener que doblegarse a los caprichos de Donald Trump y sus políticas proteccionistas, pero Medio Oriente muy probablemente no. Así que bueno, el escenario que se vive en la isla es lamentable por su gente, por lo que se vive, y lamentable que otros países no puedan ni siquiera vender, más allá que vender petróleo a la isla por las sanciones que tiene Estados Unidos al gobierno cubano y la amenaza de imponer aranceles a países que puedan venderle combustible a la isla. Habrá que ver también cómo reaccionan otras potencias como Rusia, como China, que puedan llegar a apoyar al gobierno cubano. Seguramente pueda suceder así. Lo veremos seguramente en los próximos días, porque el escenario que se presenta va a desencadenar en algo, o sea, en una crisis interna, que esa es la intención también que tiene Estados Unidos, que existe una crisis interna que golpee y esto saque a las calles a la gente a protestar y hacer que el régimen caiga. También ese escenario golpista de Estados Unidos que vino desatándose desde el inicio del año por parte de Donald Trump, pues pareciera que de momentos es medio fantasioso. Entonces habrá que ver cómo se desarrolla el escenario. Lo cierto es que una crisis de parálisis de la economía no visto desde aquel periodo especial que ni siquiera se parece mucho a lo caído de la Unión Soviética, se está viviendo en Cuba. Pues bien, vamos a la siguiente parte aquí en Encuentro de Negocios. Continuamos en Encuentro de Negocios. Vamos a hablar sobre la caída de las acciones de software que tuvo la semana pasada los mercados, que hubo una caída estrepitosa, esa fuerte caída que se tuvo la semana pasada en las acciones de software por la preocupación sobre la competencia de la inteligencia artificial. Se habla de que fue un poco exagerada, incluso el banco de inversión Goldman Sachs así lo argumenta, de que fue exagerado, que fue una narrativa pues muy amplia y que prácticamente es un escenario que habrá ganadores y habrá perdedores, y muchas empresas girarán hacia el uso de inteligencia artificial adoptándola a los software que ya tienen o combinándolo, y no es el fin de ello. Y esto tiene una lógica que pudiera ser y no ser. O sea, el análisis de Goldman Sachs es interesante porque hay compañías que nacieron siendo tecnológicas, algunas de software, otras no tanto, otras siendo plataformas, pero un ejemplo claro es el de Google, por ejemplo. Google, que buscador, después empezó a ofrecer hace más de 20 años su correo electrónico, y después fue comenzando a adaptar sus servicios a lo que necesitaban las empresas como herramientas de oficina, hasta llegar al punto de ofrecer herramientas de uso diario de oficina, hojas de cálculo, procesadores de texto, las presentaciones, bueno, como la paquetería de Office, pero en línea. A través de su plataforma en Drive, en la nube. Cuando llega el ChatGPT y empieza a tener una presencia muy fuerte, Google empieza a parecer que pudiera quedar obsoleto, pero lanza su propia inteligencia artificial, y aquí es donde empieza esta preocupación de los mercados. ¿Cómo es que una compañía logra evolucionar tan rápidamente? Porque empieza a integrar inteligencia artificial a las herramientas que antes se utilizaban de manera cotidiana. Y eso es muy, muy curioso, porque pues es una evolución. O sea, a tal grado de que si usted abre una hoja de cálculo a través de las herramientas de Google en la nube y quiere hacer alguna operación con alguna de las viejas fórmulas de las hojas de cálculo, puede hacerlo ahora con inteligencia artificial. O sea, ponerle un prompt a una celda y le hará la operación que le indique. Entonces, esa integración de inteligencia artificial, como muchas otras, como poder redactar un correo, mejorarle el tono, o inclusive
colocar algunas automatizaciones ya en Gmail han llevado a la preocupación de muchas otras empresas de cómo algunas que ofrecen software van a empezar a dejar de ser obsoletas, si adoptan o no inteligencia artificial. Prácticamente el mercado entra en pánico pensando que aquellas que no tengan alguna adopción de inteligencia artificial están empezando a quedar obsoletas. Y eso no está tan lejano de la realidad. Incluso, como lo decíamos al inicio del programa, hace algunos meses dábamos aquí también nota de la caída de Salesforce, de la acción de Salesforce, que es un CRM, que al final de cuentas es la era del software, donde estaba quedando rezagado porque no adoptaba inteligencia artificial. Y otras compañías que ofrecen CRM, como es Microsoft, con Azure, por ejemplo, tienen integrado Copilot. Y así algunos otros CRMs que apenas empiezan a utilizar inteligencia artificial. De por sí la automatización con un CRM ya es algo sumamente interesante. Hacerlo con inteligencia artificial ayuda muchísimo para quienes usan o usamos este tipo de herramientas. Y he ahí la preocupación de los mercados, donde las compañías de software podrían comenzar a dejar de ser útiles y ser obsoletas y comenzar a voltear a invertir en plataformas de inteligencia artificial que ofrezcan una solución al mercado, así como lo hizo Google, como lo dimos de ejemplo, como le agregó la inteligencia artificial a las herramientas del día a día, y entonces eso provocó un efecto positivo en la manera en cómo los usuarios tienen mayor facilidad para llevar su trabajo día a día. Entonces, pues bueno, puede ser un ganar-ganar, puede ser habrá ganadores, habrá perdedores, lo que dice Goldman Sachs bajo su análisis, pero la preocupación del mercado es real y creo que sí hay justificación para ello. Quienes no sumen inteligencia artificial a sus plataformas se quedarán en el rezago. Eso sí es algo que desde el punto de vista del análisis de negocios que tenemos aquí, creemos que sí. Y miren que ya tenemos muchos años, O sea, empezamos a hablar aquí de tecnología hace casi 15 años y hablábamos de la llegada de las tablets a nuestra vida diaria y cómo iba a influir en nuestro entorno, y hoy algo es muy, muy normal y muy utilizado. Entonces hoy en la era de la inteligencia artificial, créame que si las empresas que ofrecen software no le agregan inteligencia artificial, se quedarán en el rezago. Pues bien, vamos a la cápsula Mundo Cripto y regresamos a la última parte aquí en Encuentro de Negocios. Continuamos en Mundo Cripto de Encuentro de Negocios. Hoy vamos a sumergirnos en dos historias que de verdad capturan el presente y el posible futuro del mundo cripto. Así es, vamos a explorar por qué Bitcoin parece estar atascado en un punto crucial y, por otro lado, una idea que podría cambiarlo todo: cómo la inteligencia artificial podría financiarse con cripto. Ok, empecemos por el aquí y el ahora. Bitcoin. Parece que está en una especie de limbo, ¿no? Lleva un buen rato peleando con esa barrera de los $69,000 y pues hace poco vimos una caída hasta los 66,500. ¿Qué tiene de especial esa cifra de 69,000? Mira, no es magia, es memoria del mercado. Ese nivel es crucial por su historia. El máximo de 2021, claro. Exacto. Fue el máximo histórico, pero también fue una zona donde el precio, se estacionó durante casi 8 meses en 2024. 8 meses. Esto lo convierte en una barrera psicológica y también estructural muy, muy fuerte. Un análisis de Keith Allen de Material Indicators lo pone claro. A los compradores, pues simplemente les falta el impulso para romperla de verdad. Y los datos de este mes como que respaldan esa debilidad, ¿verdad? Totalmente. Fíjate que febrero suele ser un buen mes para Bitcoin, históricamente. Sí. Pero este 2026 ha acumulado pérdidas del 14.4%. Es una de las 3 únicas veces que ha cerrado en rojo desde 2013. Así que sí, el ambiente está un poco pesado. Pero es interesante porque mientras el mercado general muestra esto, uno de los mayores toros de Bitcoin
Michael Saylor, con su empresa Strategy, acaba de ser otra compra masiva. Sí, y aquí es donde la cosa se pone buena. A ver, compraron 1,142 bitcoins por $90 millones. Lo fascinante es el precio promedio que pagaron. $78,815 por moneda. ¡78,000! Pero si el precio estuvo por debajo de eso toda la semana. Exacto. Llegó a tocar los 60,000. Entonces, al comprar tan alto, pues no lograron bajar su costo promedio. Es un movimiento que la verdad divide opiniones. Me imagino. Bueno, y mientras jugadores como Saylor usan capital tradicional para apostar por cripto, hay una idea que propone darle la vuelta a esa ecuación. Usar cripto para financiar el futuro de la tecnología. Justo. Hablemos de esa posibilidad de que OpenAI lance su propio token. Suena a ciencia ficción. Suena, pero la lógica es pragmatismo puro. El tema es la escala de lo que necesitan. OpenAI tiene compromisos de computación por, escucha esto, $1.4 billones. ¡Uf! Y sus ingresos son de unos 13,000 millones. El desfase es abismal. Entonces, ¿el token sería para recaudar fondos? Más bien funcionaría como computación prepagada. No es para especular, sino un derecho transferible para usar sus modelos de IA en el futuro. Entiendo. O sea, como comprar por adelantado tiempo de uso de sus modelos. Ándale, justo eso. Pero la diferencia es que este crédito se podría revender en un mercado abierto, ¿cierto? De mercado transparente. Esto cambiaría por completo el balance de poder con los proveedores actuales como Microsoft o Nvidia, que hoy dominan con contratos a largo plazo que son bastante opacos. Ok. El artículo menciona un concepto que me parece clave: el bucle de mercado reflexivo. Suena un poco a jerga. ¿Podrías desglosarlo? Claro, es un ciclo que se retroalimenta. Si el token tiene un precio alto, significa que el capital es barato para OpenAI. Ok. Con ese capital construyen más y mejor infraestructura de IA. Modelos más potentes aumentan la demanda por usar esa computación, lo que a su vez, pues, sostiene el precio del token. Es un círculo virtuoso. Suena increíble, pero también suena increíblemente volátil. Si la confianza en los futuros modelos de OpenAI cae, ese bucle se podría convertir en una espiral mortal para ellos, ¿no? Sin duda. El riesgo es igual de grande. Una caída en el precio del token sería como una corrida bancaria, pero sobre la computación. Sería una señal pública e inmediata de que el mercado ha perdido la fe. Entonces tenemos dos panoramas muy distintos. Por un lado, Bitcoin en una encrucijada técnica, con estos grandes jugadores haciendo apuestas que, desafían la lógica del mercado a corto plazo. Y por otro, la idea de que la IA y las criptomonedas podrían fusionarse para resolver problemas de financiación a una escala que hoy, pues sí, parece de ciencia ficción. Exacto. Y eso nos deja con una pregunta para reflexionar, que de hecho es como cierra el artículo. El próximo gran avance podría no ser un algoritmo más inteligente, sino una forma más inteligente de financiarlo. Una idea muy potente. Sí. O sea, si la demanda de recursos se vuelve casi infinita, ¿serán suficientes los modelos financieros de siempre? ¿O vamos a ver más soluciones con tokens para impulsar lo que viene? Regresamos con Brian y nos escuchamos la próxima semana en Mundo Cripto, aquí en Encuentro de Negocios. Y continuamos en Encuentro de Negocios, en esta parte final. Vamos a hablar sobre Spotify. Estos días la acción se disparó casi 15%. La compañía ha superado expectativas en rentabilidad de usuarios, reactivando el apetito inversor y proyectando un primer trimestre con márgenes aún más robustos de los que ya se tienen proyectados. La acción de Spotify, tras la presentación de sus resultados trimestrales, ha reavivado el debate sobre si es momento de invertir o no en las acciones de esta compañía de música streaming. La plataforma de streaming ha sorprendido con márgenes mejores de los anticipados y un fuerte crecimiento en usuarios activos y suscriptores premium, que prácticamente el negocio de suscripción no es el único de Spotify, sino también la publicidad. Entonces los resultados han sido positivos. Los suscriptores premium han aumentado, pero ha sido un aumento moderado. Los analistas consideran que los recientes aumentos de precios en los Estados Unidos
y otros mercados, incluido el de México, han permitido sostener la expansión de ingresos. Y eso abre el debate sobre si es posible comenzar a invertir en Spotify, esta plataforma de música vía streaming, donde también nos pueden encontrar, ahí va la publicidad, pueden encontrar el podcast también en Spotify y muchas otras plataformas. El pensar que se puede invertir o no, aquí hay algo interesante. Como tal, la plataforma no ha presentado una mejora o una funcionalidad nueva que permita revisar que va a impactar positivamente en las ventas y en el aumento de suscripciones. Si llegara a añadirle algo adicional que tampoco se ve cercano a que pueda suceder así, pues es ser prudente, ¿no? Más que nada aquellos que invierten en el mercado internacional, que es accesible hasta con plataformas seguras como GBM, pues pensarlo bien, porque bueno, ahorita tiene un boom tuvo un alza por el reporte trimestral, que fue positivo, pero en los últimos años no se ha visto Spotify tener unas mejoras en su plataforma espectaculares. O sea, si de repente vemos un anuncio similar o que veamos que la plataforma empieza a tener un acercamiento a tener que subir videos musicales, por ejemplo, tipo YouTube, a la plataforma, como lo hace ahora con los podcasts, pudiera ser que sea algo que empiece a competirle incluso al mismo YouTube, pero por ahora no hay algo que pueda decir que la plataforma pueda desarrollar algo que tenga un impacto de ese tipo, porque aparte, adicional a que pueda lanzar una nueva funcionalidad, habrá que ver cómo la acepta el mercado. Entonces, invertir o no, bueno, creo que esperar un poco, ser cauteloso. Los números son buenos por ahora, pero pudiera haber incluso hasta una corrección de la acción. O sea, esto fue un furor de un alza en el precio, un alza considerable del 15%. Como les decía, poder invertir más pues, puede ser especulativo, ¿no? Pero bueno, es una plataforma que llegó a innovar la industria de la música y pues sigue estando presente en el mercado, es pionera en este sector y afortunadamente ha cuidado muy bien a sus usuarios a pesar del alza en los precios que ha tenido en los últimos años. Pues bien, llegamos a la parte final de Encuentro de Negocios, como siempre agradeciéndole que nos acompañe semana a semana aquí en el programa. Nos escuchamos el próximo miércoles aquí a través del 104.3 de FM Radio Nicolaita. Yo soy Brian Ramírez. Recuerden, somos el único programa especializado en temas de negocios de la ciudad. Hasta la próxima.